Hola, bienvenido a este nuevo podcast. Si quieres dejar de estudiar español y empezar a vivirlo, has dado en el clavo. Olvídate de los diálogos acartonados de los libros de texto. Aquí vamos a entrenar tu oído con el español real, ese que tiene ritmo, cultura y secretos que nadie te cuenta. Queremos que tu fluidez despegue y que esos exámenes de certificación te parezcan un juego de niños. ¿Listo para sonar como un nativo y descubrir el mundo hispano desde dentro? Comencemos. A ver, si alguien va a la farmacia por medicinas para la artritis, o bueno, si en una reunión discute apasionadamente sobre el sistema político, o incluso si simplemente comenta que tiene que recoger a los peques de la escuela, en realidad no está hablando español, o sea, está hablando griego. Ya, y además no de forma metafórica. Estamos hablando de un porcentaje monumental del idioma. Si nos paramos a analizar el vocabulario cotidiano, pues entre un 15 y un 20% del léxico que usamos hoy en día proviene directamente de la antigua Grecia. Madre mía, 1 de cada 5 palabras. Es que es una cifra asombrosa. Totalmente, es muchísimo. Y creo que, a ver, mucha gente tiene esta idea preconcebida, casi como un árbol genealógico perfectamente dibujado, ¿no? De que el idioma viene únicamente de los soldados y campesinos romanos que llegaron a la península ibérica. Claro, se asume siempre que el latín es esa especie de semilla única de la que brotan todas las ramas de las lenguas romances. Justo. Pero al revisar los papeles que tenemos hoy sobre la mesa, y ojo que en esta exploración hablamos de tesis universitarias sobre filología, estudios históricos del léxico médico y muchísimos artículos académicos sobre etimologías curiosas, pues te das cuenta de que el árbol genealógico es muchísimo más caótico. Ya, es bastante más complejo de lo que nos cuentan en el instituto. Eso es. Y nuestra misión en este análisis a fondo es precisamente verle las costuras al idioma. Queremos entender cómo y por qué somos herederos directos de los filósofos de Atenas. Vale, vamos a desgranar esto porque tiene tela. A ver, si conectamos esto con el panorama general, el problema es que a menudo nos enseñan que el griego clásico es una lengua, pues eso, muerta, confinada a ruinas de mármol o a diccionarios académicos superdensos. Algo intocable, ¿no? Exacto. Pero la realidad que muestran las fuentes es diametralmente opuesta. El griego es, o sea, el andamiaje invisible, el sistema operativo sobre el que construimos nuestra comprensión del mundo actual. Me gusta eso del sistema operativo. Es que lo es. Mientras que el latín nos proporcionó la estructura cotidiana, el derecho y, bueno, la administración, el griego se erigió como el idioma del logos. Del razonamiento puro. Eso es. De la ciencia, del pensamiento complejo y de la categorización de la realidad. Y lo fuerte es que esa división de funciones ha sobrevivido milenios. Claro. Pero para entender por qué hay tanto griego en la boca de millones de hispanohablantes hoy en día, primero tenemos que entender el viaje geográfico e histórico, porque no fue una línea recta desde Atenas hasta Madrid o Buenos Aires. No, para nada. Hubo desvíos enormes, hubo conquistas cruzadas y, la verdad, unas dinámicas de poder interesantísimas a lo largo de los siglos. La historia de este viaje es casi una epopeya. Ya, a ver, leyendo los textos, todo arranca con una paradoja fascinante durante el Imperio Romano, ¿verdad? Sí, sí. A nivel militar ya sabemos que las legiones romanas eran invencibles. Aplastaron a Grecia y la convirtieron, pues, en una provincia más de su imperio. Sin embargo, a nivel cultural ocurrió algo inaudito. Que los griegos cautivaron a sus propios conquistadores. Justo. Las élites romanas desarrollaron una admiración absoluta, pero absoluta, por la estética, la filosofía y la ciencia helénica. O sea que en la antigua Roma, para que a alguien de la élite se le considerara verdaderamente culto o sofisticado, tenía que hablar griego de forma fluida. Si no, eras un cateto. Literalmente. Era el idioma indiscutible de la educación superior, de los tratados médicos, de la retórica. Ujú. Y claro, en consecuencia, a medida que el imperio romano se expandía por toda Europa e iba imponiendo el latín, pues ese mismo latín ya iba cargado, Iba como infectado, en el buen sentido, ¿no? sí, infectado de palabras griegas que los romanos habían asimilado previamente. Así que el latín funcionó como un inmenso vehículo de transporte. Entonces, a ver si lo pillo. El latín es como el padre estructural del español, el que pone los cimientos de la casa. Pero el griego es ese abuelo intelectual y excéntrico que llenó la biblioteca de libros complejos.
Es una analogía perfecta. Vale, hasta aquí la historia cuadra. Pero en los estudios históricos que revisamos, aparece un segundo puente de transmisión que resulta alucinante. De repente, nos encontramos con el Islam y con Al-Ándalus en plena Edad Media. Ah, sí, esta parte es vital. O sea, la pregunta es, ¿significa esto que históricamente, cuando los eruditos árabes en España traducían textos, estaban haciendo de contrabandistas de palabras griegas hacia el futuro español? Bueno, más que contrabandistas, las fuentes filológicas los describen como los verdaderos guardianes del tesoro. Qué bonito eso. Es que hay que visualizar el contexto histórico. Mientras gran parte de la Europa occidental colapsaba tras la caída de Roma y básicamente perdía el contacto con los textos clásicos en griego, Hundiéndose en lo que muchos llaman la Edad Oscura. eso es. Pues mientras pasaba eso, la civilización islámica estaba en pleno apogeo intelectual. En lugares como Bagdad y posteriormente, en el sur de la península ibérica, en Al-Ándalus, los eruditos árabes lanzaron un movimiento de traducción masivo. Traducían a todo el mundo. Sí, a filósofos como Aristóteles, a médicos como Galeno. Lo pasaban todo al árabe. Y claro, al traducir toda esa ciencia monumental al árabe en la península ibérica, las palabras viajaban con el conocimiento, pero sufrieron transformaciones alucinantes. Brutales, sí. Es que me voló la cabeza leer ejemplos de términos que, vamos, cualquier persona juraría que son árabes puros, especialmente los que empiezan por ese inconfundible artículo al, pero que en realidad esconden un corazón completamente griego. Es un fenómeno de hibridación espectacular. Lo que ocurrió es que la fonética árabe moldeó estos vocablos helénicos, los adaptó a su propia pronunciación y, claro, les añadió sus marcadores gramaticales. Como el famoso artículo al, claro. Justo, antes de que el castellano naciente los absorbiera. Se crea así una herencia de triple capa. A ver, tomemos un ejemplo clásico que sale en todos los manuales. La palabra alambique. Suena a Las mil y una noches, ¿verdad? Totalmente, o sea, suena a la Medina, un zoco medieval. Pues resulta que proviene del griego ambix, que designaba sencillamente la copa o la parte superior de un destilador. ¡Qué fuerte! Cuando los científicos árabes adoptan la herramienta, adoptan también la palabra, le añaden el artículo y forman al-impic. Y de ahí, ¡pum!, salta al español como alambique. Exactamente. Y pasa exactamente lo mismo con alquimia, que tiene raíces griegas referidas a la mezcla de metales o jugos. Y ojo que no solo pasa en la química antigua o en el laboratorio. Fíjate en la cocina. Uy, sí, lo de la comida es buenísimo. La acelga, que parece, vamos, lo más ibérico y castizo del mundo, pues resulta que viene del árabe, pero su origen primordial es el término griego psikelé. Que significaba sencillamente algo proveniente de Sicilia. Exacto. O el jazmín, que viajó por el persa y el árabe, pero nace del griego yasminos. Es como si el idioma jugara a las muñecas rusas, ¿sabes? Abres una palabra árabe, sacas la capa y dentro hay un griego antiguo. Esa es precisamente la prueba de la robustez de un idioma, su capacidad de asimilar y adaptar herramientas externas. Pero claro, sabiendo ya cómo llegaron estas palabras a través de romanos y árabes, tenemos que profundizar un poco en cómo se instalaron en la maquinaria interna del español. A nivel de gramática y estructura, dices. Sí, porque el griego no solo nos prestó palabras completas, aisladas, como quien presta un mueble ya fabricado. Lo fascinante aquí es que su mayor contribución fue prestar piezas de Lego. Ostras, me encanta esa imagen. Piezas de Lego, es decir, raíces, prefijos y sufijos que le dieron al español la capacidad de fabricar miles de palabras nuevas por su cuenta. Eso es. Te dan las piezas y tú construyes. Y en los manuales de léxico médico que revisamos, esto se ve clarísimo. Las herramientas que el griego nos dejó permiten diagnosticar a un paciente con una precisión milimétrica. Aquí es donde la maquinaria es fascinante. La medicina es, de hecho, el campo de pruebas perfecto para estas piezas de Lego. Pensemos, por ejemplo, en la raíz griega arthrón, que significa articulación. Vale, la pieza central. Exacto. Si a esa pieza central le acoplamos el sufijo itis, que en la gramática griega indica inflamación, pues obtenemos artritis. Es decir, una articulación inflamada. Pero, claro, si en el hospital el médico le cambia esa pequeña pieza final a la palabra,
De repente el escenario del paciente cambia drásticamente. Efectivamente, si en lugar de usar itis, utilizamos el sufijo osis. Que entiendo que en el ámbito clínico designa un proceso degenerativo o un desgaste crónico, ¿no? Justo. Si usas osis, construimos la palabra artrosis. Con un simple cambio en la terminación, en apenas 3 letras, hemos pasado de una inflamación aguda y temporal a una degeneración crónica. Es una arquitectura lingüística impecable. Ya. Y luego está el prefijo privativo a, que indica la ausencia de algo, que es tan común que apenas nos damos cuenta de que lo usamos todo el santo día. Totalmente invisible de tanto usarlo. Claro, un apolítico es alguien sin política, un ateo es alguien sin Dios, o un comportamiento atípico es sencillamente uno sin tipicidad. Es un recurso rapidísimo. Pero, a ver, hablando de cómo el español intentó acoplar estas piezas griegas, hay un tema morfológico en las tesis filológicas que resulta fascinante. Ah, ya sé por dónde vas. Es que a veces las piezas no encajaban bien. Aquí es donde se pone realmente interesante, porque resulta que llevamos siglos peleando con la gramática por culpa de esto. Te refieres, sin duda, al enigma y la anomalía de los sustantivos terminados en mema, ¿verdad? Exacto. Es el clásico dolor de cabeza para cualquiera que aprende español como lengua extranjera. A ver, la regla básica e infalible que te enseñan el primer día de clase es: las palabras que terminan en O suelen ser masculinas y las que terminan en A suelen ser femeninas. El clásico, el perro, la casa. Justo. Pero de repente, ¡boom!, aparece un ejército de palabras abstractas y cultas que rompen el esquema por completo. El problema, el sistema, el idioma, el fantasma, el drama, el clima. Cada vez que alguien, por error, dice la problema, en realidad está luchando contra un fantasma gramatical griego de hace 2000 años. Es un fenómeno increíble. Ilustra perfectamente lo que sucede cuando dos sistemas operativos incompatibles intentan sincronizarse a la fuerza. A ver, explícanos esto de la incompatibilidad. Ni no, sino que existía un tercer género, el género neutro. Muchos de estos conceptos abstractos terminados en ma, como problema o sistema, pertenecían a ese género neutro. ¿Vale? Pero cuando estas palabras viajaron hacia el latín tardío y luego a las lenguas romances, se produjo un choque técnico monumental. El español, en su evolución, había eliminado por completo el género neutro para los sustantivos. Claro. O sea, es como intentar instalar un software de 64 bits en un sistema antiguo de 32. El ordenador te dice, oye, o me lo haces masculino o me lo haces femenino, pero aquí no hay término medio. ¡Qué buena comparación! De verdad, es que fue exactamente así. El español tuvo que forzar un parche de compatibilidad, tuvo que hacer verdaderos malabares. Visualmente y de forma sonora, la terminación en a pedía a gritos que esas palabras fueran femeninas. Era lo lógico para el oído romance. Sí, pero por diversas asimilaciones históricas y también por el deseo de las clases cultas de mantener una distinción formal y respetable de los términos, estas palabras fueron absorbidas en su inmensa mayoría bajo el género masculino. Una solución salomónica, vamos. Totalmente. El español logró acomodar estos cultismos sin destruir su propia lógica gramatical interna. Y así creó esta subcategoría de excepciones que hoy pronunciamos con absoluta naturalidad. El problema, el sistema, sin pensar un segundo en el parche informático que llevan debajo. Alucinante. Y oye, esa erosión y esa adaptación forzada de las que hablas nos lleva a situaciones todavía más llamativas en las fuentes, especialmente cuando nos topamos con las palabras gemelas. Los dobletes. Eso, los dobletes. Leyendo los estudios sobre neologismos, ves casos donde una única palabra, original griega, dio a luz a dos palabras completamente diferentes en el español moderno. Palabras que hoy significan cosas muy distintas, pero que históricamente son hermanas de sangre. El fenómeno de los dobletes es, para mí, uno de los más hermosos de la lingüística evolutiva. Para entender por qué y cómo ocurre esto, a mí me gusta utilizar la metáfora de la piedra en el río. A ver, cuéntanos la metáfora. Si una palabra entra en el idioma por la vía popular, es decir, de boca en boca a través de los campesinos y la gente llana durante siglos, sufre una profunda erosión fonética. El roce del agua la desgasta, la deforma y la moldea poco a poco para que sea fácil de pronunciar. Lógico, la economía del lenguaje. Exacto. Sin embargo, si esa misma palabra se queda guardada en un pergamino en una abadía polvorienta y siglos más tarde un médico o un académico decide rescatarla para nombrar algo técnico,
Ah, claro, la palabra entra al idioma casi intacta. Eso es, entra con todos sus ángulos afilados, sin erosión ninguna, como si saliera directamente de un laboratorio aséptico. Y el ejemplo de manual que aparece en la investigación y que ilustra esto a la perfección es la raíz griega apoteque, que, bueno, significaba simplemente almacén o lugar donde se guardan cosas. Ujú, un depósito general. Pues por la vía popular, esa piedra en el río fue rodando y perdiendo letras a lo largo de los siglos. De apoteque, la gente pasó a decir algo parecido a bodega, y finalmente bodega. Y tiene toda la lógica, porque para el pueblo llano, el almacén más vital de la casa era ese lugar fresco donde se guardaban las provisiones y los barriles de vino. Correcto. Ese es el resultado palpable de la erosión popular. Pero la historia de la palabra no terminó ahí, ni mucho menos. Claro, el doblete. Siglos después, cuando empezaron a florecer las universidades medievales y los primeros boticarios, estos necesitaban una palabra precisa, una palabra culta. Querían describir el espacio de trabajo donde almacenaban sus frascos, mezclaban hierbas y preparaban ungüentos. No iban a llamarlo bodega, claro. Exacto, no sonaba bien. Así que, en lugar de inventar algo nuevo, los eruditos recurrieron al viejo texto griego. Tomaron la misma raíz, apotétique, y la reintrodujeron en el idioma por la vía culta. El resultado de esa importación de laboratorio fue la palabra botica. Es que es alucinante, de verdad. Históricamente y etimológicamente, una bodega llena de toneles de vino en La Rioja y una botica llena de medicinas son exactamente la misma palabra, solo la separa el desgaste del tiempo. Es poesía lingüística pura. Y pasa exactamente igual con partes del cuerpo y mobiliario. El término griego cátedra, que significa silla o asiento, sufrió esa misma partición. Así es. Por un lado, la evolución popular y el habla cotidiana de la gente empezaron a utilizar la palabra cátedra para referirse a la parte del cuerpo que, literalmente, usamos para sentarnos. Claro. Con el paso de los siglos, la fonética se fue relajando, la gente hablaba rápido y cátedra derivó lentamente en cadera. Y por el otro lado, la universidad y la iglesia guardaron la palabra original en una urna de cristal. La rescataron para referirse a un asiento, sí, pero no físico, sino de autoridad intelectual. Exactamente. La silla del profesor universitario, es decir, la cátedra, o la silla principal del obispo, que de hecho da nombre a la propia catedral. Es decir, que el pueblo se quedó con lo anatómico y las élites con lo conceptual y abstracto. Una división de clases dentro del propio diccionario. Es una constante en la evolución del léxico. La gente común necesita palabras eficientes y tangibles para el día a día. Los especialistas, en cambio, buscan precisión abstracta. Ya, pero esa frontera entre el vocabulario popular y el vocabulario científico explica mucho. Pero, ¿qué pasa cuando la ciencia no solo rescata una raíz culta, sino que se basa en una analogía visual anatómica que es, digamos, un poco gráfica? Ay, creo que sé de qué vas a hablar. Me refiero a un caso botánico que, te lo prometo, me dejó sin palabras leyendo los artículos. La orquídea. Ah, sí. Es un caso etimológico fascinante. Demuestra que los antiguos naturalistas no carecían de sentido del humor, la verdad, o al menos tenían un pragmatismo visual muy directo. Ya te digo. La palabra orquídea, que hoy nos evoca lujos, salones elegantes, centros de mesas súper sofisticados, pues proviene, sin alteraciones, de la raíz griega orquis. Y en el griego clásico, orquis significa literalmente testículo. Madre mía. Es que nadie vuelve a mirar un ramo de novia con los mismos ojos después de saber esto. Vale, nunca volveré a regalar una orquídea con la misma inocencia. Ya, es chocante. Pero la gran pregunta, ¿cómo decidía el idioma o el botánico de turno bautizar una flor tan exquisita con un nombre anatómico tan concreto? Pues todo radica en la observación botánica pura. Si un antiguo herborista desentierra una orquídea silvestre, típica de la región mediterránea, se va a encontrar con su sistema de raíces, y resulta que sus bulbos o tubérculos subterráneos crecen agrupados en pares, Vale. de forma innegable a las glándulas reproductivas masculinas. O sea que no se complicaron la vida. Nada. Ante la similitud evidente, simplemente la bautizaron como la planta orquis. Y, como hemos visto con las piezas de Lego médicas antes, de esa misma raíz botánico-anatómica, los médicos modernos derivaron términos clínicos formales. Como orquitis, ¿verdad? Exacto. Orquitis para designar la información de esa parte concreta de la anatomía, o criptorquidia cuando el órgano no desciende. Todo está conectado.
Y bueno, si la anatomía y la botánica esconden estos secretos tan visuales, el vocabulario de nuestra rutina diaria y de nuestras emociones no se queda atrás. Es una auténtica caja de sorpresas. Sí, los relatos que hay detrás de las palabras abstractas son como microrelatos históricos. Vamos a empezar por la rutina de millones de jóvenes ahora mismo, la escuela. Buf, escuela es una de esas palabras que encierra una evolución semántica que hoy nos resulta casi irónica. Totalmente. Procede directamente del término griego escolé. Y claro, en nuestra sociedad contemporánea asociamos la escuela con el esfuerzo mental, la disciplina, levantarse temprano, las aulas abarrotadas, la obligación pura. Sí, díselo a cualquier chaval a las 8 de la mañana. Exacto. Sin embargo, en la antigua Grecia, escolé significaba exactamente lo contrario. Significaba ocio, inactividad, tiempo libre o descanso. Es que cualquiera que le diga hoy a un adolescente que la escuela significa ocio se ganará una mirada asesina al instante. Sin duda. Pero la mecánica de cómo se transformó este significado tiene todo el sentido del mundo si analizas cómo funcionaba su sociedad. A ver, ¿cómo era? En la Atenas antigua, la educación formal, eso de sentarse a debatir, de retórica, de matemáticas o de filosofía con un maestro, no era una obligación universal como hoy. Ni de broma. Era un lujo extraordinario. Estaba vedado a los esclavos, vedado a las mujeres y, por supuesto, totalmente fuera del alcance de los comerciantes o campesinos, que tenían que trabajar de sol a sol simplemente para sobrevivir. Claro. O sea, solamente aquel que gozaba de cholé, es decir, de tiempo libre absoluto, porque otros trabajaban por él en el campo o en la casa, podía permitirse el enorme lujo intelectual de educarse. Has descrito perfectamente el mecanismo. La educación era la materialización del tiempo libre en su forma más elevada. Es fascinante. Y bueno, otra transformación conceptual brillante en los textos y bastante más dramática es la de la palabra tragedia. Hoy en día pones los informativos y utilizan esta palabra constantemente para describir accidentes fatales o desastres naturales. Sí, tragedias humanas, de todo tipo. Pero si diseccionamos la palabra griega original, según las fuentes, está formada por tragos, que significa chivo o macho cabrío, y oide, que significa canto o canción. Así que, tragedia significa, de forma súper literal, la canción del chivo. Esta es desconcertante, ¿verdad? Es tan desconcertante. O sea, ¿cómo pasamos de una cabra cantando o lo que sea a un desastre existencial? Bueno, según los textos sobre la historia del teatro clásico, la explicación radica en el origen mismo de la dramaturgia occidental. Hay que viajar a los grandes festivales atenienses en honor al dios Dioniso, donde, bueno, se hacían las primeras representaciones teatrales de la historia. Y el chivo estaba por ahí, supongo. El chivo jugaba un papel central. Las teorías de los historiadores plantean varias opciones, o bien que el coro de actores se vestía con pieles de macho cabrío para la actuación, ¿Vale? o que el premio físico, el galardón, para el dramaturgo ganador del festival, era literalmente un chivo, o incluso que el festival culminaba con el sacrificio ritual del animal en el altar. Y aquí vemos cómo opera el lenguaje a lo largo de los milenios. O sea, el contexto físico desaparece, pero la emoción perdura. El chivo, el premio de la cabra, el altar, todo eso se borró por completo de la memoria colectiva. Totalmente borrado. Sin embargo, la resolución narrativa de esas obras teatrales, que siempre trataban, recordemos, sobre héroes enfrentándose a su destino, cayendo en desgracia, sufriendo castigos de los dioses, esa emoción quedó intrínsecamente ligada a la palabra. Así que la canción del chivo, la tragedia, abandonó el anfiteatro de piedra y pasó a definir cualquier evento catastrófico real en la vida de la gente. Una metáfora fosilizada. ¡Qué bonito! Ese salto de lo narrativo al emocional también se ve brutalmente claro en el miedo. Cualquiera que llegue a la oficina y diga, «Buf, hoy he tenido una mañana de pánico», en realidad está invocando a un semidios griego en pleno centro de Madrid en el siglo XXI. La palabra pánico no es más que el miedo irracional al dios Pan. Efectivamente, Pan era la deidad de los bosques, de los pastores y de todas las zonas salvajes y oscuras. A menudo, de hecho, se le representaba con patas y cuernos de cabra. Otra cabra más. Otra cabra, sí. Las leyendas sugerían que este dios deambulaba por la espesura y a veces, por pura diversión o furia, provocaba ruidos inexplicables. Crujidos súbitos, ramas rompiéndose o ecos extraños en la oscuridad total de la naturaleza. Qué mal rollo, normal que se asustaran. Claro.
Cuando un viajero solitario o un rebaño entero escuchaba esos sonidos en medio del silencio absoluto y huían en estampida, presa de un terror ciego, repentino y sin un objeto visible al que culpar, se decía que estaban experimentando el terror causado por Pan, el pánico. Es decir, el lenguaje logra encapsular una experiencia psicológica humana súper concreta, que es ese miedo repentino y paralizante a lo desconocido en medio del bosque, y la fosiliza en una sola palabra. Es el poder de dar nombre a nuestros terrores. Y hablando de fosilizar diagnósticos médicos y psicológicos, creo que en toda la investigación no hay un caso tan llamativo y a la vez tan indignante como la etimología de la palabra histeria. Este es un caso fundamental para entender la historia y también los sesgos de la medicina antigua. A ver, cuéntanos la raíz. La palabra histeria deriva de la raíz griega histera, que significa ni más ni menos que útero o matriz. Útero, vale. De esa misma raíz anatómica pura salen términos procedimentales modernos que se usan hoy, como la histerectomía, que es la extirpación quirúrgica del útero. La gran pregunta histórica es cómo demonios el nombre de un órgano reproductivo interno pasó a definir un estado de extrema alteración emocional o nerviosa. Es que me resulta alucinante, o sea, cómo funcionaba la cabeza de la medicina antigua según los tratados que hemos revisado atribuidos a Hipócrates y a otros médicos célebres de la época, basaban sus diagnósticos en unos principios anatómicos que hoy nos suenan directamente a ciencia ficción. Y de la mal, además. Ya te digo, cuando observaban a mujeres padeciendo cuadros graves de ansiedad o ataques de asfixia, convulsiones o alteraciones emocionales severas, resulta que no buscaban la causa en el cerebro, ni en la psique, ni en el trauma. Tenían un diagnóstico físico formal, la teoría del útero errante. Exacto. Así funcionaba el paradigma médico de la época. Creían firmemente, y lo escribían en sus tratados serios, que el útero no estaba anclado de forma fija en el cuerpo de la mujer, sino que, ojo, podía desprenderse y desplazarse libremente como flotando o vagando por la cavidad corporal. Me vuela la cabeza. O sea, un órgano de paseo por el cuerpo. Literalmente. Y decían que si este órgano, al moverse hacia arriba, presionaba el diafragma o los pulmones, entonces provocaba la dificultad para respirar. Si presionaba otros nervios, generaba las convulsiones o la angustia extrema. Así que toda una serie de sintomatologías psicológicas y psiquiátricas súper complejas se agruparon bajo un diagnóstico puramente mecánico. La culpa era de los movimientos de la histeria. Todo era culpa del útero errante. Es decir, que la anatomía literal de la mujer se convirtió, por arte de magia y de sexismo médico, en un diagnóstico de comportamiento. Y lo peor es que el término histeria se quedó anclado en los manuales de medicina durante siglos y siglos. Sobreviviendo casi hasta nuestros días. Justo, para describir, ya sabes, los nervios descontrolados y casi siempre asociado a lo femenino. Resulta fascinante e indignante a partes iguales ver cómo el sexismo quedó ahí atrapado en ámbar en la palabra. Esto plantea una pregunta importante. Demuestra cómo el lenguaje es una cápsula del tiempo implacable. Fosiliza la cultura, fosiliza las creencias, las desigualdades y los mitos completos de una época, y los transporta intactos hasta el siglo XXI para que los usemos sin darnos cuenta. Y si hablamos de mitos griegos atrapados en las palabras, tenemos que cruzar el océano ahora mismo para hablar de un accidente geográfico monumental: el río Amazonas. Ah, sí. La joya de la corona de la mitología geográfica. Es fascinante cómo la mitología helénica de la que venimos hablando acabó bautizando la selva más grande de Sudamérica. ¿Cómo fue la historia exactamente? Pues en el siglo XVI, el explorador español Francisco Orellana navegó por este inmenso río desconocido. Y según cuentan sus propias crónicas de Indias, su expedición sufrió el ataque feroz de unas tribus locales que estaban lideradas por mujeres guerreras extremadamente belicosas. Vale, mujeres luchando en la selva. Orellana, claro, como hombre europeo de su tiempo, con una educación formal y clásica, al ver a estas mujeres luchar con tantísima destreza, conectó la visión inmediatamente con el antiguo mito griego de las Amazonas, aquella legendaria nación de mujeres guerreras del mundo clásico. Y de ahí, pues, surgió el nombre del río y de toda la inmensa cuenca. Eso es. Pero lo que es realmente oscuro, y aquí viene otra vez el lego lingüístico, es desgranar las piezas de la palabra Amazonas en el griego original, porque tela. Etimología tradicional, que ya explicaban los propios autores clásicos, el término Amazonas se forma sumando el prefijo privativo a,
que ya mencionamos antes, que significa sin. El de ateo y apolítico. Exacto, el mismo. Y a ese prefijo se le suma la raíz mastos, que significa pecho o seno. Es decir, las sin pecho. Amastos. Eso es. La truculenta leyenda afirmaba que estas guerreras implacables se mutilaban o se quemaban con un hierro caliente su seno derecho desde la infancia. Todo para que no les estorbara físicamente al tensar el arco al máximo o al arrojar la lanza en plena batalla. ¡Qué barbaridad! Y supongo que de ahí derivan términos médicos también, ¿no? Claro, de esa misma raíz anatómica, mastos, derivan términos clínicos actuales que usamos en oncología, como mastectomía. Menudo viaje. O sea, que una leyenda sobre mutilación táctica en la antigua Grecia termine dando nombre a la selva tropical más biodiversa de Brasil en pleno siglo XVI. Creo que resume perfectamente el poder absoluto del lenguaje. Un hilo invisible que conecta el Mediterráneo antiguo con la selva amazónica. ¿Sí? Y bueno, haciendo una síntesis de esta exploración a fondo de hoy, madre mía la cantidad de terreno que hemos cubierto. Hemos visto cómo las palabras griegas sortearon el mismísimo colapso del Imperio Romano. Sobrevivieron a la caída. Viajaron como polizones de lujo en el latín. Encontraron refugio, y también una transformación brutal, en los manuscritos y la fonética de los eruditos árabes de Al-Ándalus, y finalmente se instalaron en nuestro sistema. Y al instalarse, forzaron parches gramaticales enormes, como el género masculino de los sustantivos en ma, que traen de cabeza a los estudiantes. Se bifurcaron en versiones populares y de laboratorio, creando gemelos como bodegas y boticas o caderas y cátedras. Y se convirtieron literalmente en la base inamovible de nuestra terminología médica, botánica y hasta psicológica. Totalmente inamovible, sí. Desde el miedo a los dioses con patas de cabra en los bosques hasta los chivos del teatro ateniense, queda absolutamente demostrado con las fuentes que el griego no está, para nada, confinado a los museos. Sigue vivo y latiendo en cada conversación que tenemos, estructurando la forma en que pensamos, en cómo clasificamos las enfermedades y en cómo narramos nuestras propias vidas. Es un legado abrumador. Y creo que todo esto nos deja una reflexión final ineludible sobre la innovación humana. Si lo piensas, si la antigua Grecia, que fue una civilización que floreció en el Mediterráneo hace miles de años, todavía nos suministra hoy las piezas y el vocabulario exacto para bautizar la fotografía, el microscopio o incluso disciplinas modernas que ellos jamás pudieron soñar, cabe preguntarse qué sucederá en las próximas décadas. Es una incógnita inmensa, la verdad. Yo me pregunto, ¿cuándo la humanidad finalmente establezca colonias en otros planetas? O, no sé, cuándo necesitemos clasificar inteligencias artificiales incomprensibles y nuevas realidades físicas cuánticas. ¿Seguiremos llamando por teléfono a Atenas? Esa es la gran duda. Seguiremos buscando en el leccionario griego raíces antiguas para nombrar lo que nos es totalmente desconocido. ¿O llegará por fin el punto de inflexión en el que el español o cualquier otra lengua moderna tenga que soltar la mano de ese abuelo intelectual y empezar a inventar su propio griego desde cero? Es una pregunta para quedarse pensando un buen rato. Sea como sea, parece que por ahora el edificio de nuestro futuro sigue descansando plácidamente sobre unos sólidos e invisibles cimientos de mármol. Ha sido un análisis verdaderamente revelador, de verdad. Sin duda. Pues lo dejamos aquí. Hasta la próxima exploración a fondo.